¿Quieres convertirte en el referente top de tu industria? Bienvenido a un nuevo episodio de Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza de mercadeoglobal.com. Bienvenido al episodio número 10 de tu podcast Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza de mercadeoglobal.com. Hoy quiero hacer un episodio completamente diferente a los anteriores y te quiero obsequiar la grabación de mi más reciente conferencia en la ciudad de Vigo, en España, en donde estuve hablando sobre cómo tú puedes convertirte en el referente top de la industria. Así que sin más preámbulos, los dejo con mi charla y al final seguramente tendré algunos comentarios finales para hacer. Es una conferencia un poco larga, alrededor de 90 minutos, pero son oro puro. Disfrútala. Y nos levantamos para dar un fuerte aplauso y la bienvenida desde Miami a Álvaro Mendoza. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Muy entusiasmado de estar acá compartiendo con ustedes. Apenas vamos en el segundo día. Y Benji pues ya me puso branding de, ¿cómo fue que dijo? De tímido. Para nada. Cuando estoy aquí se me acaba. Eso sí, no tenga ningún problema. Bueno, mi nombre es Álvaro Mendoza y pues seguramente ustedes me conocen por mercadeoglobal.com. Esto lo empecé yo en el año 1998. Me gustaría saber quién me conoce a mí de 10 años o más para atrás. Bastante gente. ¿15 años o más? ¿14? ¿15 años? ¡Wow! Bueno, y esto se debe básicamente a la constancia de la perseverancia. ¿Por qué empecé yo? Yo soy colombiano, vivía en aquella época, en 1996, en Colombia. Soy psicólogo, además soy psicólogo clínico. Yo era director de una unidad de farmacodependencia en Bogotá, atendía pacientes, tenía consultorio particular, pero mi hobby, por decirlo de alguna manera, no era el marketing, porque ni siquiera yo había descubierto la pasión por el marketing, sino los computadores. Y en algún momento, más o menos en 1996, me fui a una zona de Bogotá donde me fui a comprar un módem. ¿Se acuerdan cómo se conectaba uno por internet, por teléfono? Pero no, en esa época no había internet, o por lo menos no lo que conocíamos nosotros. Pero cuando yo compré el módem, me venía con un CD adentro que era para conectarse a los precursores de internet, que era CompuServe en Estados Unidos. CompuServe o AOL o alguna de estas cosas, y yo empecé a conectarme a través de esto, y a mí se me abrió el mundo. O sea, para mí fue como si se me borraron todas las barreras geográficas y empezaron a surgir una serie de coincidencias a lo largo de la vida. La primera es que yo era director de un hospital, pero se me acababa el contrato. Segunda coincidencia, no tenía suficientes pacientes porque no me enseñaron a hacer marketing nunca, entonces tenía mi consultorio, pero de nada saca tener un consultorio vacío o semivacío. Y en Colombia, como funcionan las cosas, es cuando se te acaba el contrato, te obligan más o menos a tener 3 meses o 6 meses de pausa, porque si no se convierte en un contrato indefinido. O sea, son unas cosas súper complicadas. Y se acuerdan en aquella época, ¿quién ha escuchado hablar de Pablo Escobar? En 1996, más o menos 97, pues toda la violencia empezó a llegar a las ciudades. Y había bombas. Yo estaba atendiendo a un paciente y de golpe, ¡pum!, una bomba en Colombia. Entonces yo dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Amo mi país y todo, pero si están haciendo esta cosa que llaman el internet en los Estados Unidos, soy bilingüe, tengo visa y puedo irme a Estados Unidos, tengo a dónde llegar, ¿qué hago acá? Y empaqué
mis maletas en contra de todo el mundo, de absolutamente todo el mundo, empezando por la familia era la que más se oponía. O sea, ellos querían, pero no querían porque se les iba a ir un hijo. Pero todos los amigos, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted qué va a ir a hacer en Estados Unidos? Mire que usted allá va a ser muy difícil conseguir trabajo, no sé qué, sí sé más. Y yo le dije, no me importa, yo me voy a tomar un año en que yo voy a ir a aprender. Mi idea no era quedarme en Estados Unidos. Entonces llegué y empecé a aprender, y aprendí primero la parte técnica. Ni siquiera marketing ni nada de eso. Imagínense solamente 20 años, ¿ustedes qué hacen hoy en día con 1 mega de información? Con un hosting de 1 mega. 1 mega no alcanza ni para 15 segundos de video. Yo en 1 mega tenía un directorio de recursos colombianos, bilingüe, español en inglés, y en aquella época todo era texto. Se podía colocar una foto, pero tenía que ser una foto muy malita, y esto empezó a tener una atracción muy grande, y yo empecé a generar unos volúmenes de tráficos inesperados hacia esta página, tanto que la empresa de hosting que me daba 1 mega era una empresa canadiense y me dijeron, véngase a trabajar con nosotros, queremos que usted sea la cara. Lo que más les llamó era que fuera bilingüe. Entonces me fui a trabajar con ellos virtual, o sea, yo no me fui para Canadá ni nada de eso, y empecé a aprender cosas técnicas. Y empezaron a surgir muchísimas casualidades que ya sabemos que no son casualidades, pero estaba yo en el momento adecuado, en el tiempo preciso. Y la página de mayor movimiento de ese índice colombiano era todo lo que tuviera que ver con García Márquez. Para quien no sabe quién es Gabriel García Márquez, es el Premio Nobel de Literatura colombiano. Y en ese momento, ¿quién conoce aquí a Amazon? Amazon en aquella época no era como hoy. Amazon, el posicionamiento de esa época, era la librería más grande del mundo. Y empecé a poner yo banners de Amazon, y ahí Amazon fue el que en últimas terminó popularizando el concepto de programas de afiliados. Entonces yo empecé a vender libros de García Márquez en inglés, en francés, en japonés, en chino, y de paso gente tenía otros intereses y empezaban a comprar libros de matemáticas, libros de no sé qué, y empecé a recibir mis primeros cheques gracias a Gabriel García Márquez. O en realidad gracias a Amazon, que empezaron a publicar todo este tipo de cosas. Entonces ahí ya la pasión no era tanto por la tecnología, sino aquí hay un modelo de negocios que tengo que descubrir cómo se puede hacer, porque cómo voy a poder yo hacer para vender mis productos y servicios. Porque antes incluso de yo viajar a Estados Unidos, yo preguntaba en los bancos colombianos y les decía, ¿cómo hago para poder cobrar con tarjetas de crédito desde Colombia y vender productos por internet? Y la respuesta generalmente era, ¿inter qué? O sea, no tenían ni idea. Y vender con tarjetas de crédito no, eso no se puede, eso, etcétera, etcétera. Pero bueno, pasaron muchas de esas cosas. Después, en 1998, nació una empresa que seguramente también ustedes conocen, que se llama Clickbank, y Clickbank empecé a vender productos a través de Clickbank que me resolvían el cuello de botella que yo tenía en aquella época, que era la capacidad de cobrar con tarjetas de crédito. Me acuerdo que el primer producto que yo desarrollé y que empecé a vender, mi primera cliente fue una persona de Venezuela. Y yo empecé a hacer, dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Y yo creo que me adelanté mucho a la época. Lo primero que traté de vender fue un sitio web de membresía para mantener a la gente como los que están más o menos ahorita en el club. Pero eso obviamente no pegó. O sea, en aquella época la gente sacar la tarjeta de crédito para pagar una mensualidad de una persona que no conocían, pues olvídate. Entonces lo terminé convirtiendo en un libro digital y lo empecé a vender y eso fue éxito. ¿Cuánto creen que me demoré en escribir este libro? 1 año. Después de eso, escribí mi segundo libro. Ya me inventé una técnica porque yo de bruto no me puse a investigar cómo era que lo hacían otras personas, pero la segunda, duré 3 meses escribiendo el libro. Y fue un libro que seguramente los que se acuerdan de aquella época se llamaba El poder de los boletines electrónicos, que básicamente eran los precursores del email marketing, y me empecé a posicionar como especialista
en email marketing. Hoy en día, ¿cuánto tiempo creen que yo duro creando un producto? En un fin de semana puede estar listo, o de hecho empiezo a venderlo sin que exista, como les decía ayer. Es decir, empiezo a volar el avión y lo voy construyendo mientras que lo voy volando. Y todo ese tipo de cosas es cómo lo vamos a hacer. Entonces, quiero remontarte un poco más con la historia para que veas que es que yo no nací con todas estas cosas aprendidas ni nada de esto. Pero, ¿quién está familiarizado acá con Google Groups y Yahoo Groups y todo ese tipo de cosas? En ese concepto no existían los autorrespondedores. Lo más cercano a un autorrespondedor fue una cosa que creó un americano que se llamaba Cory Rudol, que era en un Excel y mandando directamente desde tu computadora. Pero lo que sí funcionaban eran las listas de distribución y los grupos como Yahoo Groups en aquella época, pero era mucho más limitado. Entonces yo dije, si a la gente le interesa, si el mayor volumen de tráfico que tiene mi sitio web es García Márquez, ¿qué tal si abro un grupo de discusión por email de García Márquez? Yo ni sé, sí me he leído los libros de García Márquez, pero para nada soy experto en literatura ni nada de esto. Pero es más o menos para que vean, es el mismo ejemplo del loro. Tiene uno a buscar qué es lo que hay allá afuera, dónde están los intereses y cómo puedo suplir yo una necesidad. Y pues eso fue un hit. Entonces ahí fue cuando conocí el poder del email marketing. Y para aquellas personas que crean que el email marketing está muerto, está más vivito que siempre. Y en 20 años que llevo de negocios en internet, he asistido como a 10 o 15 funerales del email marketing y sigue vivito y coleando y seguirá estando vivito y coleando, a pesar de que hay otras plataformas poderosas como las que nos mencionó ayer, por ejemplo, David de WhatsApp, o la que nos acaba de mencionar Iria de Instagram. Todas esas son válidas, pero no son excluyentes la una de la otra. Entonces eso es lo que yo les quiero empezar ahora. Más adelante van a cobrar sentido todo esto que les estoy hablando de todas estas historias. Pero fíjate cómo era la situación hace 20 años. Hace 20 años no existía ninguna red social. Facebook no existía, ni siquiera MySpace, ni nada de esas cosas. YouTube no existía. Sin embargo, yo empecé a publicar videos antes de que existiera YouTube. Eran unos videitos así súper chiquitos, no podía pasar más de un minuto, lo usaba uno, era más o menos como para testimonios. Teleseminarios, ¿quién ha asistido a teleseminarios hoy en día? O asistido o hecho, todos. ¿Están familiarizados con la aplicación Zoom? Eso, en aquella época, imposible. O sea, los únicos que podían hacer esto eran las empresas grandes, y de hecho no con videos, sino por línea telefónica. Es más, yo aprendí marketing por internet, por el teléfono. Mis primeros productos que aprendí de email marketing me llegaron en cassettes. ¿Sí saben todavía qué son cassettes? O de esos que rebobinaba uno con el boli. Entonces fíjate cómo ha evolucionado todo este tipo de cosas. Pero lo primero que yo hice, que también fue como una quijotada, y creo que eso es el espíritu de emprendedor que yo quiero, por lo menos, el objetivo de mi charla es inspirarlos a que tomen los riesgos que tomamos los emprendedores, obviamente riesgos calculados. Lo que yo hice fue que en el año 2001, junto con un argentino que se llama Marcelo Perazzolo, no sé si lo conozcan o no, organizamos el primer evento de marketing y negocios por internet en Miami. O sea, nadie de nuestra industria había hecho eventos. Sin embargo, en aquella época sí había algo que era muy famoso, y no sé si ustedes se acuerdan de eso. Habían dos grandes eventos a nivel mundial que se llevaban a cabo principalmente en las ciudades grandes, que era Last Tuesday o First Tuesday y First Friday o no sé qué cosa, que era o el primer martes o el último viernes de cada mes se reunían, pero a hablar de tecnología. Entonces yo organicé ese evento en una fecha que coincidiera para que los participantes que iban a venir de todas partes del mundo a ese evento pudieran asistir a ese gran evento, que era un viernes en un hotel en South Beach, en Miami. Hasta ahí fue que yo realmente me di cuenta del poder del internet. No por lo que estaba vendiendo de García Márquez, no por el volumen de tráfico. Yo no tenía realmente una percepción de cuál era la imagen que yo le estaba proyectando al mundo a través de internet. ¿Y qué sucedió cuando llegamos allá? Y no es por ufanarme ni por creérmelas de nada, porque la verdad no me interesa.
Pero cuando yo llegué allá, llegué y es como si me hubieran empezado a rodear todos los paparazzis a tomar fotos de que llegó Álvaro Mendoza a este evento. Y yo dije, pero ¿cómo así? ¿Yo qué he construido? Yo construí aquí un monstruo, pero ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo hice yo para crear un nombre y todo este tipo de cosas? Y ese es el objetivo de la charla. El objetivo de la charla, tal y como lo decía Benji, y es lo que yo les he sostenido una y otra vez. Para ser experto, cualquiera puede ser experto, llegar a la cima, cualquiera lo puede lograr. Yo les voy a enseñar la fórmula para que lleguen ahí, o por lo menos les voy a dar el incentivo para que lleguen allí a la cima, pero lo difícil realmente es mantenerse. Y mantenerse, pues es también otra habilidad que me ha tocado aprender, porque pues ya llevo 21 años y todavía me estoy moviendo a pesar de que hay muchísimas más competencias. ¿Qué otra diferencia hay con aquella época y la época de hoy? Hace 20 años no había información, no había casos de éxitos, no había de quién aprender. Hoy hay sobresaturación de información, e incluso hay tanta información tan contradictoria que un profesional dice una cosa, otro profesional dice otra y uno ya no sabe a quién creerle. Entonces el primer consejo, si ustedes van a seguir a alguien, tienen que seguir a alguien con experiencia demostrada. Que si tú que estás en el punto A y quieres llegar al punto B, aprende de gente que ya esté en el punto B, gente que ya ha llegado donde tú realmente quieres llegar. Después de eso, pues he avanzado muchísimo. Esta es la foto del set del año pasado, pero para quienes me conocen, yo coorganicé uno de los eventos más grandes de marketing digital que ha existido en español, sobre todo, no lo comparo acá con España, pero a nivel mundial era muy conocido en Colombia, los maestros de internet, y pues ahí durante estos años también descubrí otra cosa. Ya mi pasión no era la parte tecnológica, ya mi pasión no solamente era el marketing, sino mi verdadera pasión es compartir y convertirme en un maestro, básicamente un maestro para transmitir mis conocimientos a los demás. Eso es lo que realmente me mueve a mí. El hecho que cada vez que yo llego a una conferencia de estas, llega y alguien de la nada aparece y me da un abrazo y me dice, Álvaro, gracias, tú transformaste mi vida. Álvaro, este era mi antes, este fue mi después de haberte conocido. Y hay muchos casos de éxito que uno ni siquiera sabe que afectó la vida de la gente, pero lo hizo. Ya ven, por ejemplo, ayer Erika, cuando daba su charla, que me puso todo sentimental, a ella le logré abrir la inquietud en una charla de 2 minutos de que ella sí era experta en lo que ella hacía. Y ese solo cambio de 2 minutos que estuvimos hablando allá pudo ser lo que catapultó todo lo que a ella le ha pasado. Entonces esas historias son las que realmente me motivan. Para el que no conozca, pues publico uno de los blogs más grandes en español, que es mercadeoglobal.com. Publicamos muchísimos artículos de muy alta calidad en temas de marketing, de negocios, de historias de otros emprendedores que nos inspiran. Entonces, pues el que quiera, ahí hay. Y también obviamente publicábamos muchos muchos videos en los canales de YouTube, y también editamos la revista. Esa es mi hija, que está en formación. Y la otra es que también soy autor de muchos libros. Ya se me perdieron la cuenta cuántos tengo muchísimos en coautoría, pero libros propios míos, este es el que más orgulloso me siento, que es 8 reglas de los emprendedores exitosos. Este libro me convirtió en autor, pero adicionalmente, para el que no sepa de dónde viene la palabra autor, viene de la palabra autoridad. Esto me da muchísima autoridad en mi nicho de mercado, pues para generar confianza y credibilidad muy rápido. Y eso es parte de la plataforma que yo he ido construyendo a lo largo de los años. Entonces, fíjense que les he dicho, he dado mucho contenido de valor, mucho contenido gratuito, sin esperar a nada a cambio. He publicado muchísimas cosas que logro inspirar a la gente, y luego, cuando ya he generado esa confianza y credibilidad, pues la gente llega a mí e invierte en mis cursos y en mis productos. Y les pasa como le ocurrió a Benji. ¿Será que invierto en este colombiano $500 y vale la pena o no vale la pena? Valió la pena, y después compró uno de 5,000, y después nos volvimos socios, nos volvimos amigos, nos volvimos hermanos, pero es todo un proceso. Nadie, absolutamente nadie, te va a comprar en internet si previamente no existe una confianza para hacerlo. Si no, tú no logras tramitar
esa confianza y credibilidad. Ahorita más adelante les voy a ponerlos a participar y voy a entregarles algunos libros a ustedes. No traje muchos porque esto pesa mucho en la maleta, pero vamos a hacer. Entonces, básicamente, ¿a qué me he dedicado? Básicamente, yo he ayudado a miles de emprendedores a incrementar sus ganancias, a encontrar oportunidades ocultas en sus negocios, a agregar múltiples fuentes de ingreso que quizás no habían visto en sus negocios, crear sistemas de marketing inteligentes y automatizados, eficaces y probados utilizando técnicas efectivas y comprobadas de marketing, en especial todo lo que tiene que ver con el marketing de respuesta directa. Y hoy en mi charla les quiero hacer una pregunta. ¿Quién quiere convertirse en el experto o en el referente número 1 de su industria o estar en el top? Excelente. Si alguien me pasa un micrófono, la pregunta es, ¿por qué quieren convertirse en un referente número 1? ¿Quién quiere compartir? Dale acá. Debajo. A convertirme en el referente top de mi industria, que es la de abogados de impuestos, porque me parece que si llegas al top es porque estás ayudando a mucha gente. Me parece algo muy bonito y que da sentido pues a mi vida, ¿no? Excelente, perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir por qué se quieren convertir en el referente top de la industria o en el influencer de la industria? Jesús. Hola Álvaro. Una de las razones puede ser la que ha dicho el compañero, de ayudar a los demás, pero aparte de esa generosidad, yo creo que hay 3 componentes. Uno, ayudar a gente a transformarse, a volcar tu misión en los demás. Después hay otra partida que es porque me gusta lo que hago, en una parte de ego y de desarrollo personal, y una tercera parte también pues para vivir con abundancia y poder darle a mi familia y a mis allegados pues todo lo que necesiten. O sea que por las 3 razones. Excelente. Me alegra tu sinceridad porque acá no somos ONGs. Incluso las ONGs necesitan dinero para poder llevar a cabo su misión y hacer llegar sus diferentes obras. Entonces, regresando a una de las intervenciones que tuve el día de ayer, si ustedes todavía están pensando, el Internet es muy poderoso, ¿cuál es el producto que voy a lanzar? Van por el camino equivocado. El camino equivocado no es ver qué voy a vender por Internet, sino a quién le voy a servir como dices tú o a quién le voy a servir como dice Jesús. Entonces, seguramente tú tienes algún tipo de habilidades y estas habilidades pueden producir cambio en las otras personas. También lo dije ayer. La gente no te está comprando a ti productos o servicios, está comprando la transformación que ese producto o servicio tiene en ti. Pero la forma más fácil de vender esos productos y esos servicios y vender la idea de que tus productos o servicios tienen un poder transformacional es que tú te conviertas en un referente de la industria. ¿Qué otras palabras hay de eso? Experto, gurú, influencer, especialista. Básicamente alguien con reconocimiento en tu industria. ¿Y cuál es la misión del experto? La misión del experto, cuando tú te vas a posicionar como un experto, la misión no es vender productos, no es vender servicios. La verdadera misión de lo que nosotros hacemos como expertos es inspirar y enseñar a otras personas cómo alcanzar sus metas y cómo mejorar sus vidas. Si tú realmente te concentras en hacer esta parte, en ayudarle a los demás, el dinero viene por sí solo. Por sí solo. Entonces, ¿en qué tienes que trabajar tú? En ver exactamente cómo es que tú puedes convertirte en agente de transformación y cambio en otras personas. Ahora, también ocurre algo muy frecuente, es que cuando a la gente se le pregunta, hay gente que dice, pero es que yo no soy experto en nada. Y la verdad, todos somos expertos en algo. Erika nos decía ayer, ella es experta en su odontología, en todas estas cosas, pero no se dio cuenta que detrás de la odontología había todo el conocimiento y toda la experiencia que tenía de tener una práctica profesional llena de clientes.
y que eso, ella yo lo estaba haciendo, pero ella no se veía como que esa era su competencia número uno, sino su competencia número uno era ser odontóloga. Pero realmente si ustedes se pueden a pensar, todos estamos absolutamente en el mismo negocio. Yo estoy vendiendo cursos de formación, yo estoy vendiendo transformación, como psicólogo yo vendía salud mental, como coach de músicos tú vendías todo el coaching de esto, pero en realidad nuestro negocio nuestra responsabilidad número uno es aprender a hacer marketing de aquello que nosotros vendemos. ¿Cómo hago yo para hacer llegar ese mensaje a otras personas para poder lograr ese poder transformacional? Tú, que eres el experto, obviamente tienes que tener una habilidad, tienes que tener destrezas, tienes que tener conocimientos extraordinarios en cierto campo. Alguna vez yo conocí en una audiencia de estas a una persona que era especialista en hacer cosas bastante basadas con Excel. Yo uso Excel, pero a un nivel muy básico, de suma, resta, multiplicación y división, pero no para cosas tan complejas. Esta persona se creó un curso de cómo enseñarles a la gente a utilizar Excel. Hay gente que, por ejemplo, ¿quién ha escuchado acá hablar de Photoshop? Hacen cursos cómo aprender a hacer Photoshop. ¿Quiénes han aprendido de Instagram? Hay cursos que te enseñan a utilizar Instagram como herramienta de marketing. Entonces, si tú eres bueno en algo, bien sea porque has adquirido ese conocimiento o porque realmente la práctica te llevó allá, pues es susceptible de que tú crees productos, los empaquetes y los vendas para transformar las vidas de las otras personas. Pero ustedes me dirán, ¿pero en qué estoy transformando yo la vida dando un curso de Instagram o un curso de Photoshop o un curso de XYZ? Básicamente la realidad del asunto es que cuando alguien te compra un paquete de esos, te está comprando no el conocimiento, sino te está comprando es el tiempo que se están ahorrando en tener que aprender eso por ellos mismos. Tú estás comprando la experiencia de otras personas. Tú estás comprando la perspectiva de otras personas. Y así es como nos tenemos que empezar a ver. Un experto, pues, es una persona en la cual uno puede confiar. Y fíjate que eso es una de las cosas bien interesantes. Cuando yo logro posicionarme como experto, tácitamente la gente está generando confianza. ¿Cuál es la imagen que se me viene a mí de confianza así generada por autoridad? Es el médico. Si yo voy al médico y el médico me dice, mira, ese ritmo del corazón está mal, te recomiendo que vayas al cardiólogo porque algo no está sonando bien. A mí no es que me esté dando una recomendación, a mí es como si me estuviera dando una orden. Tengo que ir al médico porque algo está mal. Y basta con que me dé esa razón con autoridad y toda la credibilidad del caso, porque yo confío en esa figura. Entonces, en eso nos tenemos que convertir, en las autoridades, en nuestro nicho de mercado. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos lograr, pero la forma más obvia es dando contenido de alta calidad. Ayer, si vieron la conferencia de Miguel, que tiene un blog muy interesante de marketing en español, que le entregamos el premio ayer, él da contenido, pero esos contenidos lo han posicionado como experto en su materia. Lo mismo David nunca se hubiera podido posicionar como experto si él no hubiera empezado a compartir con otros influencers de otras industrias para darse a conocer. Si él se hubiera quedado guardado con todo lo que estaba haciendo y todo lo que había descubierto, pues sí, se beneficiaría él económicamente, pero no estaría transformando vidas. Y les garantizo que las fuentes de ingresos en los próximos años de David van a venir menos por el coaching musical y más por el coaching que le está enseñando no solamente a músicos, sino a otras profesiones, porque esto es implementable para cualquier otra cosa. Entonces eso también está garantizado. Entonces fíjate, ¿cómo te quieres posicionar? Yo quiero es que tú pienses, ¿cómo te quieres posicionar tú hoy? Si ya eres un experto en algo, ¿cómo te has venido posicionando? Si yo te preguntara cómo te ve el mundo allá afuera a ti, ¿podrías responderme? Yo no me imaginaba cómo la gente me vio cuando yo llegué a ese Last Friday o First Friday o como se llamara, y que me empezaron a tomar fotos y eso. Yo no sabía que yo estaba generando tanta cosa. Yo sabía que yo estaba teniendo éxito, que estaba vendiendo y que estaba creando un nombre, pero nunca pensé que estuviera llegando a esos niveles. Entonces, tú que eres el experto, pues obviamente te tienes que convertir en una
autoridad con credibilidad en la industria. ¿Por qué hago mucho recalco en esto? Porque es que hay muchas personas que lamentablemente saben que se puede crear una marca falsa. ¿Cuántos aquí han visto que dicen soy experto en Facebook Marketing? Pero les pide uno ejemplo de un cliente o de una campaña que hayan creado y no tienen. ¿O cuántos dicen no? Hay gente que dice yo soy el rey de las ventas en tal plataforma y resulta que en esa plataforma nadie los conocen. O hay gente que dice yo he generado en los últimos 5 años $10 millones. ¿Y dónde están esos $10 millones? Entonces, si no hay credibilidad, no estás construyendo nada. Hay mucho payaso digital por allá afuera. Hay mucho payaso digital allá por fuera. Gracias. Y lo peor de todo es que son unos actores tan buenos que uno se termina comiéndose en cuenta de que realmente tienen éxito. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para evaluar quiénes son los que sí tienen, quiénes son los que sí son expertos a los que no son expertos? Los expertos no tienen que andar diciendo todo lo que he hecho y esto, sino que están demostrando con los hechos y con lo que publica y con el contenido que dan de forma gratuita y desinteresada. Entonces, fíjate cómo quiero que tú empieces a ver cómo te vas a posicionar tú en tu respectivo mercado. Ahora, lo otro es que cuando tú eres experto, tú eres el que define y marca las tendencias del mercado. Tú no es el que va a la ovejita detrás de todo lo que están haciendo los demás, sino que tú eres el que marca las tendencias del mercado. Eso también tiene que quedar absolutamente claro. Otro ejemplo, acá hablando otra vez de David. David está marcando tendencias en el mercado, está haciendo cosas que nadie ha hecho, ha unido una serie de disciplinas y una serie de cosas en su propio estilo y modalidad, pero está marcando tendencias y está cambiando en realidad la forma en que muchos de nosotros hacemos o hemos venido haciendo marketing. Entonces, ustedes podrían hacer exactamente lo mismo, es lo que tienen que hacer ustedes. Igual el caso de Benji. El caso de Benji, él marca tendencias aquí en la industria. ¿Quiénes aquí se han visto afectados positivamente, obviamente, de Benji por todo lo que han trabajado acá en el Club de Marketing Local? Un aplauso para Benji. ¿Y ustedes por qué creen que esto es posible? Porque él está ayudando a marcar tendencias, pero ¿cómo Benji puede empezar a marcar tendencias? Él tiene que estar al día de todo lo que está pasando en su industria. Él tiene que ver qué es lo que está sucediendo no solamente en la industria de él, sino en otras industrias, que él pueda transmitirle ese conocimiento a muchos de ustedes. Y lo que nunca se dice realmente es que, y creo que coincidirás conmigo, Benji, es que uno realmente aprende más de los alumnos que lo que uno le da a los alumnos. La retroalimentación que le da la gente a uno es lo que le dispara a uno la creatividad y el genio que tiene uno allá adentro. Entonces, vuelvo y lo digo, y esto creo que lo dije ayer. La genialidad que tenemos, los genios de marketing no somos nosotros. La genialidad que tenemos nosotros es saber escuchar lo que tu mercado te está diciendo. Y esa es una de las habilidades que tiene, por ejemplo, Benji. Él los escucha y en base a los que les escucha, él no les va a dar las soluciones, él les va a generar más dudas, más inquietudes para trabajar con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están comprando cuando están cuando están adquiriendo los consejos de un experto? Ustedes realmente lo que están comprando aquí es perspectiva. La perspectiva de la otra persona, la experiencia de la otra persona. Y eso es lo que tú te tienes que convencer de que eso es lo que te están pagando a ti cuando tú estás vendiendo tus productos y tus servicios. Entonces aquí, en este punto, ¿a quién le gustaría compartir en qué son expertos y cómo han logrado posicionarse como expertos o cómo están posicionándose para lograr el objetivo de convertirse en referente número 1? ¿Alguien que quiera compartir? Javier. Muy buenas. Pues yo ha sido en el área del dinero, en el área de ayudar a la gente a vivir con tranquilidad con el dinero y a vivir tranquilos y con paz.
Pero más allá de de eso que es el poder transformacional que tú haces, y yo sé que lo haces porque yo conozco tu trabajo de hace muchos años, ¿cómo has hecho, cuál ha sido tu labor para posicionar ese mensaje ante tu audiencia? Pues para mí ha sido con casos de éxito. Empezar a enseñar esto, ver que funciona, la gente te graba vídeos, salir en televisión, publicar libros que funcionen y sobre todo esto, casos de éxito de gente a que le cambias la vida, ¿no? Eso es a mí lo que más me sirve, ¿no? Perfecto. Bueno, te iba a obsequiar un libro, pero a ti ya te lo había dado, entonces tengo que esperar para el siguiente. Entonces, a lo que quiero llegar es que uno, como experto, tiene que ir construyendo su diferente plataforma de experto. Y la plataforma de experto no es solamente hacer lo que tú crees que tienes que hacer, que todo el mundo dice que tienen que tener una página en Facebook, porque eso no es tener un negocio. Tener una página en Facebook no es tener un negocio, tener 500,000 de fans no es un negocio. Tienes que tener una estrategia para crear una comunidad. ¿Cómo creas tú una comunidad? En tu blog, en los videos, en la revista. Tú tienes que construir tu rebaño de gente que te siga, o tu tribu, como la quieran llamar. Y eso lo va haciendo uno con las diferentes instancias que hay alrededor del Internet. Tú como experto tienes que ayudar a tus clientes precisamente a eso, a que se enfoquen en lo importante y que se concentren realmente en lo que importa. Y lo que yo quiero que tú veas aquí es que tú realmente eres el experto. Tú eres experto en algo. Me gustaría si alguien comparta que se le haya abierto la mente en estos días del seminario hoy o ayer, que diga, miércoles, yo sí puedo empaquetar mis productos y mis conocimientos, soy experto en algo. ¿Alguien que quiera compartir? Dale, atrás. Hola. Hola. Mi nombre es María Jesús Carballa, muchos de vosotros ya me conocéis. Este evento, desde luego, es muy clarificador desde muchísimos ángulos, Álvaro. Y desde luego estoy en un proceso de cambio bastante importante. Y este día pasado y este mediodía que estamos pasando, pues está llegando esa claridad que tanto tiempo hace que necesito y que llega, Benji. Excelente. ¿Y tú a qué grupo sirves? O sea, ¿a qué te dedicas? Yo soy corredor de seguros. Y Es una... Bueno, y experta en previsión social, me dice mi compañera, evidentemente. Vamos a ver, mi profesión es muy arcaica y está muy mal valorada. Y lo que hace muchísimos años que yo tengo muy, muy claro es poner en valor esa profesión, desde luego, que cuesta mucho llegar, que cuesta mucho estar ahí y desde luego que se tenga en cuenta como se tiene que tener en cuenta. No sé si me explico, Álvaro. excelente. Y eso me trae... Perfecto. Bryce, te voy a obsequiar el libro. Después te lo firmo. Eso me acuerda una historia mía de mi negocio. En mi negocio, obviamente, yo tengo que tener un contador que me lleve a ver las finanzas y todo este tipo de cosas, porque ni sé contabilidad, ni me interesa, ni estoy certificado para hacer ese tipo de cosas. Y cuando yo cambié de contador a un alumno mío, que no sé, y este alumno, una de las cosas que me decía a mí es, Álvaro, gracias a usted, yo empecé a facturar más alto mis productos y mis servicios, y cuando le dije, quiero convertir en su gente, me dijo, genial, porque la tarifa ya la dupliqué desde que te conozco, entonces terminé pagando más. Pero a lo que quiero llegar es que cuando yo contrato a un contador, yo no sabía qué era lo que estaba contratando en realidad. Cuando yo contraté a este contador, pues yo dije, este es el que me lleva los números, el que me pasa la contabilidad y a la hora de hacer impuestos, hace los impuestos y ya. Pero realmente el verdadero valor de este contador fue cuando me llegó una nota, una carta por correo postal de la IRS, que es la División de Impuestos del Gobierno de los Estados Unidos,
diciendo, queremos auditar su contabilidad del año 2015. Cuando yo revisé, yo soy muy gallina para esas cosas. O sea, yo ahí sí me dejo influenciar mucho por Hollywood, y cuando me dijeron carta del IRS, gobierno de los Estados Unidos, yo ya me vi sin haber hecho nada malo. Y entonces yo me puse nervioso, yo estaba a punto de viajar a algún lado, salir a algún lado, y dije, no, me va a tocar cancelar, no puedo salir del país, me toca salir a buscar recibos y los papeles y la cosa. Y cuando llamo a Francisco, le digo, Francisco, acabo de recibir esta notificación. Francisco me dice, tranquilo, Álvaro, eso no hay ningún problema. Usted no contrató un contador, usted cuando me contrató a mí, lo que contrató fue la paz mental de que cuando lleguen a auditarlo, yo lo voy a representar por usted, y como yo sé que estamos haciendo las cosas bien, no va a haber multas, no va a haber penalidades, no va a haber absolutamente nada. Y yo... Ahora, la lección y la moraleja del asunto está cuando estamos vendiendo nuestros productos y nuestros servicios. ¿Qué estamos vendiendo? ¿Nuestros servicios contables o la paz mental que te puede llegar a proveer? Y lo mismo con la profesión o con lo que tú hagas. Lo que tú hagas es lo de menos. Lo importante es cuál es el poder transformacional, o en últimas, qué es lo que le estás vendiendo a la gente. Paz mental, tranquilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Abrirle el mundo, ganar más dinero. Hay muchas cosas que tú puedes hacer. Sin embargo, y esta es una de las partes que a uno le queda más difíciles, y creo que lo habíamos visto el día de ayer, es que el 80% del éxito en cualquier emprendimiento, o de hecho en cualquier cosa que tú veas en tu vida, es gracias a la mentalidad. Si tú tienes y conservas las telarañas mentales, no lo vas a poder lograr. Así seas el experto número 1 del mundo en X tema, si tú no logras eliminar esas barreras mentales, nunca te vas a poder proyectar como un experto número 1 en la materia. No me acuerdo si esta historia la conté ayer, pero yo soy bilingüe, vivo en Estados Unidos hace 22 años, y me tomó 15 años en quitarme la barrera mental de empezar a dar charlas y conferencias en inglés. Y si bien ya no manejo el capítulo local de GKIC en la ciudad de Tampa, a los 3 meses, póngame a hablar en chino. Si supiera chino, voy y lo hablo. Porque realmente lo que la gente me está comprando no es el acento, sino el poder transformacional del contenido que les estoy entregando. Hable bien, regular o mal. De hecho, en alguna ocasión, y ustedes lo verificarán, alguien me decía, Álvaro, para usted va a ser muy difícil tener éxito en España, porque en España son muy regionalistas y se sabe que usted es colombiano y todo este tipo de cosas, y más o menos los pensamientos que tenía Benji, todo este tipo de cosas. Pero como yo nunca tuve esa telaraña mental, yo nunca me preocupé. Y resulta que en España es uno de los países del mundo donde más seguidores tengo. Pero si yo hubiera tenido la telaraña mental de que en España no voy a poder lograr tener éxito porque no soy español, nunca hubiera tenido el éxito. Entonces tenemos que eliminar estas barreras mentales que nos impiden llegar a donde queremos llegar. Y para empezar a hacer eso, lo primero es que tú no puedes llegar a subestimar ni lo que sabes ni lo que eres capaz de hacer. Por ejemplo, ¿cómo te llamas tú? Se me olvidó el que te acabo de dar un libro. María Jesús. Te pregunté a qué te dedicas y tú me dices lo que contestaste, algo de las finanzas y todo eso. Y volteas y me dicen, esta otra persona está diciendo que yo soy tal cosa. Eso no es inusual de que pase, de que la gente te percibe como el experto número 1 en tal cosa, pero tú no lo has visto, porque lo ves como tan natural, pero no ves que tú te puedas posicionar en eso. Entonces nunca subestimes lo que sabes, nunca subestimes lo que eres capaz de hacer. Y otra clave muy importante basada en lo que dijo ayer Erika, que me recuerda mucho lo de Erika, es que nadie te va a dar la posición de autoridad. Si Erika hubiera esperado la bendición papal para decirte, tú puedes enseñar marketing para odontólogos, ahí estaría todavía esperando. Nadie te va a dar eso. La única persona que te puede graduar eres tú mismo. Y la única forma es que tú mismo te creas el cuento de que tú puedes tener el poder transformacional de hacerlo. Si tú no logras hacer eso, nunca te vas a poder posicionar, porque nadie te va a dar la bendición, ni siquiera la bendición del padrino. Aquí los bendigo a todos, pero si ustedes no se la creen, no se la creen.
Entonces tienes que aprender a hacerlo. Y esto realmente, este hecho es cierto. La forma en que tú piensas de ti mismo determina cuánto serás capaz de cobrar por tus servicios. Y esto es cierto, a veces, esto también es historia personal. Cuando yo empecé, a mí me costó muchísimo trabajo empezar a cobrar por mis propios productos, superar la barrera de los $97. Y estoy hablando de hace 20 años. Hace 20 años, la meta que teníamos quienes nos dedicamos al mundo del marketing y los negocios por Internet era facturar 6 cifras en un año, es decir, más de $100,000. Esa era la meta de todos. Y en aquella época todos los productos eran muy baratos. O sea, uno cobraba 37, 47, y a mí me costó mucho trabajo desembolsillar mi primer para comprar productos de $97. Hoy yo he pagado por productos $10,000, $20,000 y no me duele porque ya aprendí la lección. A lo que les quiero llegar es que si tú estás tratando de vender un programa de $5,000 cuando tú nunca has comprado un producto de $5,000, nunca vas a poder vender un producto en $5,000. Si tú crees que tu conocimiento, tu mercado no va a pagar 97 euros porque tu mercado es muy barato y te comes ese cuento, jamás vas a poder vender por más de 97 euros. Entonces, la gran mayoría de estas cosas son barreras mentales que uno se está haciendo. Para contar un poco más la historia, resulta que en el año 2004, en el año 2004, esta era la mentalidad que teníamos los emprendedores en la época. La meta, facturar $100,000 o más. Resulta que en esa época había un evento muy grande, muy popular, que ya no existe hoy, que se llamaba el Big Seminar, que venía gente de todas partes del mundo, y ahí se encontraron y se hicieron amistades 5 o 6 personas que hoy en día son top gurús de la industria, y resulta que todo el mundo estaba hablando de sus maravillas, cómo estaban próximos a llegar a los 100,000, o cómo vendió el reporte de cómo enseñarle a un loro a hablar, y todas esas historias. Cuando llegó un tipo que se dedicaba a un mundo completamente diferente, era de la bolsa de valores y tenía un newsletter de bolsa y todo este tipo de cosas, y el tipo les dijo en las charlas, en los pasillos, que es donde más se aprende, no aquí adentro, acá también, pero en los pasillos se aprende más de la otra gente. Él dijo, no, yo estoy facturando 6 cifras en 7 días. Y todo el mundo, pero ¿cómo así 6 cifras en 7 días? Y la persona es Jeff Walker, de la fórmula de lanzamientos. Y resulta que le dio la fórmula de lanzamientos a John Rees, a Frank Kern, a todo este tipo de cosas, y las telarañas mentales de toda la industria fueron removidas. Porque llegó John Rees, que ya no es tan conocido, pero en su época era prácticamente una leyenda o un rockstar. Él logró hacer lo que nadie se había imaginado que era posible hacer, y era facturar $1 millón en un lanzamiento siguiendo la fórmula de Jeff Walker. Vendió 1,000 paquetes de un producto que costaba $1,000. Cuando se hizo esto, se nos quitaron todas las telarañas mentales a nosotros. A los pocos tiempos se hacen lanzamientos que se hace $1 millón en los primeros 5 minutos de un lanzamiento. Hay lanzamientos de 20, 30, 40, 50 millones de dólares. Entonces sí se puede. El límite te lo estás poniendo tú. Entonces eso es lo importante de aprender de la experiencia de otros, dejarse motivar de la experiencia de otros, dejarse guiar de la experiencia de otros, porque en últimas, cuando ustedes ingresan al club de marketing o local o global, ¿qué es lo que están haciendo al pertenecer al club? Ganando experiencia, aprendiendo de la experiencia de otras personas. Pero por sobre todo, cuando tú estás haciendo esto, tienes que ser auténtico y tienes que aprender a diferenciarte. Auténtico y aprender a diferenciarte. Porque si tú te vas a posicionar exactamente de la misma forma en que todo el mundo se está posicionando y no eres auténtico, eso se nota. Y cuando tú no eres auténtico, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Generar desconfianza y no vas a generar credibilidad, por lo tanto la gente nunca te va a comprar tus productos y tus servicios. Entonces hay que ser 100% auténtico. Ahora, esta también es una máxima que me gusta hacer a mí. Tienes que hacer todo lo contrario a lo que la competencia está haciendo.
Si tú haces lo mismo que está haciendo todo el mundo, no te vas a lograr diferenciar. Entonces tienes que diferenciarte del resto, hacer cosas que la demás gente no está haciendo, atreverte a decir cosas que nadie más está diciendo, crear productos que nadie más está haciendo. Y a mí esa es una de las cosas que más me gusta. Yo fui los lanzamientos en el mercado hispano hace unos años, porque ya sé que creo que ya se han superado las barreras. A mí me dio por vender de un webinar un producto de $2,000. Eso jamás se había hecho hace unos años. Y fue éxito total. Y todo el mundo, incluyendo mis colegas, dicen, este tipo se enloqueció. Y acá pueden pasar dos cosas, que cuando la gente empieza a recibir tú el feedback de los demás, se enloqueció, pueda que tu vocecita interna te diga, ¿será que me equivoqué? ¿Será que la estoy embarrando? O seguimos para adelante porque estoy absolutamente seguro de que esto va a funcionar. Afortunadamente no me dejé contagiar de esa vocecita interna que nos dice no se puede, ¿cómo se le ocurre hacer esta locura? Y la hice y fue todo un éxito. De hecho es una de las, a mí no me gusta hablar de estas cosas, pero pues Benji ya soltó el secreto hace muchos años. En un webinar de 90 minutos se facturaron $150,000. Y aquí compraron varios y además tenían que pagar tiquetes, tenían que pagar hotel, tenían que pagar 50,000 cosas. Así, Erika y Benji se conocieron en hablarparavender.com. Hablarparavender.com. Ahí están todavía las grabaciones disponibles. ¿Ah? Ahí yo conocí a Erika. En ese yo conocí a Erika. Uy, perdón, en Excelente. ese yo conocí a Erika. Dime. En ese fue donde nos conocimos Erika y yo. Excelente. Entonces, fíjate, si yo me pongo las barreras mentales de que no se puede hacer porque nadie más lo ha hecho en la industria, afortunadamente yo ya tenía un nombre, un prestigio, un reconocimiento y fue un gran lanzamiento que se hicieron con afiliados. ¿Saben cuántos opt-ins tuve en 5 días? ¿Alguien? ¿Algún número? 5,000, 10,000, 30,000 emails en 5 días. Ahora, se te registran 30,000 y en aquella época el porcentaje de asistencia era más alto de unos webinars. Si yo aún me pongo nervioso venir acá a hablar ante audiencias de 100, 200, 300 y 500 personas, imagínate que yo ya sabía de que esto iba a estar a reventar. Pero afortunadamente tampoco me dejé involucrar las telarañas mentales porque ya había tenido experiencia. En unos años anteriores yo llené, hay una plataforma muy popular, ya no tanto como en su época, que se llama GoToWebinar, que aceptaba un máximo de 1,000 personas conectadas. Y yo logré tener 2,000 personas conectadas a una audiencia. Pero ¿cómo hice? Porque si el máximo eran 1,000, ¿cómo hice? Tener un portátil aquí, un portátil acá, el mismo PowerPoint acá, el mismo PowerPoint y empezar a dar la charla así. Y esta transmisión que hice de las 30,000 fue ante 2,600 personas que aparecieron en YouTube. Y eso yo no lo creía. En aquella época eran aquellas cosas que yo no lo creía. Y estamos hablando de hace 4, 5, 6 años. 4 años tal vez. Hoy en día cualquiera de nosotros puede crear esas audiencias grandes. De hecho yo estuve en el evento de Miguel Florido que habló ayer. Fui uno de los conferencistas invitados y en el momento que Benji estaba hablando habían como 1,700 personas conectadas por GoToWebinar, que me volvió a enamorar GoToWebinar porque yo dije, no, pues ya 1,000, esto ya que se quedó muy chiquito. Entonces fíjate, esto lo que quiero mostrarte es que mucho de lo que tú tienes que hacer lo tienes que trabajar acá. Por eso yo hoy no les estoy hablando de marketing, he hablado cositas de marketing y todas estas cosas, pero yo quiero es que tú cambies el chip y la perspectiva porque realmente esto sí se puede. Después tú contratas los servicios de un experto, de un coach o el curso y trabajas la parte técnica y la parte de estrategia, pero la realidad del asunto es que convertirse en un experto es una decisión. Y la única persona que puede tomar esa decisión eres tú. Yo no la puedo tomar por ti, así como ni dándote la bendición te puedo consagrar como experto. La única persona que se puede colocar como experto. Ahora, hay muchas calidades de experto. ¿Qué hacen los expertos? Hay 2 expertos muy buenos, ambos con las mejores credenciales, con muy buenos clientes, con muy buenas experiencias. ¿Qué es lo que hace
que un experto pueda tener la posibilidad de cobrar más que otros. Porque los expertos mejor pagados deciden convertirse en maestros de lo que hacen. ¿Quién aquí ha jugado ajedrez? Yo juego acá ajedrez, pero muy seguramente muchos de ustedes me dan jaque mate en nada, porque no soy un maestro del ajedrez. Sé jugar ajedrez, pero si me pongo a jugar con un campeón mundial de ajedrez, en menos de 3 minutos, chao. Entonces tú tienes que convertirte en un maestro de lo que estás haciendo. Tienes que realmente tener pasión y deseos de convertirte en el maestro número 1 de la gente y estar constantemente actualizados. ¿Y cómo haces para estar constantemente actualizados? Tienes que ser un estudiante consumado. Esto acá es educación constante. Si yo me hubiera quedado con los conocimientos que adquirí en el año 2000, nunca hubiera publicado un video en YouTube, nunca hubiera hecho nada en las redes sociales, me hubiera quedado a 20 años atrás. Y en el Internet las cosas pasan muy así. David ayer dijo, tú dijiste ayer que habías invertido 100.000 euros o no sé qué en tu propia formación. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión de convertirse en un maestro en lo que hace y posicionarse como un experto. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Adquiriendo los conocimientos de otras personas. Y a él no le bastó con tener un mentor, él no tiene un mentor. Él ayer decía, tengo varios mentores. Y todos tenemos que tener varios mentores. Entonces esta parte también es absolutamente crítica. Lo otro es que los expertos aprenden de otros expertos. Y esta es una forma en que ustedes pueden medir el barómetro de que alguien te esté diciendo verdad o te diga mentiras, porque hay algunos expertos que creen que se las saben todas. Y ellos no aprenden de nadie, ni asisten a conferencias porque no aprenden. Ustedes han visto que Benji y yo hemos estado prácticamente en todas las charlas acá. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos de ustedes. Yo no vine a las 2 de esta mañana, no porque no quisiera aprender de la gente que estaba hablando, sino porque yo estaba preparando mi charla. Yo el día de mi charla, hasta que no pasa mi charla, no regreso a modo habitual. Pero ustedes han visto, nosotros estamos ahí sentados, no porque somos organizadores, porque a nosotros nos quedaría muy fácil de la charla y nos vamos a tomar café. Pero porque estamos aquí, porque todos hemos aprendido algo de todos ustedes. Entonces esta parte es importante, aprendemos de otros expertos. Y estamos también en la búsqueda constante de patrones de éxito. Si yo veo algo que es exitoso, tengo que tratar de emularlo. Acá lo importante es discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es de lo malo, para poder copiar lo bueno y evitar a toda costa lo malo. ¿Quién aquí de los que tiene experiencia está familiarizado con un término que se llama funnel hacking? Funnel hacking, listo. Funnel hacking básicamente es estudiar los embudos de marketing de otras personas y emularlos en su propia empresa. Eso es muy poderoso. ¿Para qué me voy a tratar yo de reinventar la rueda? Si hay otra gente que ya ha hecho la rueda, yo la puedo aplicar a mi propio negocio. Entonces es importante que yo esté dispuesto a aprender. Ahora, aprender no es necesariamente copiar al pie de la letra. Le tienes que imprimir tu personalidad. Le tienes que imprimir tu propio sello y garantía de calidad. Pero tú haces algo y lo vas adaptando. Entonces esa parte es supremamente importante. Atención. Lo otro es que los expertos mejor pagados estamos constantemente prestando atención a todo nuestro entorno. ¿Qué es lo que está sucediendo? Queremos conocer el significado de las cosas, cómo funcionan, cómo las podemos mejorar, cómo podemos llegar a tal y tal resultados. Somos muy curiosos. Yo me acuerdo que a mí se me quejaba mucho mi mamá cuando yo era muy pequeño, porque yo era de los que si me daban un carro de control remoto, a los 2 días estaba desbaratado en todas las piezas. Y después tratar de unirlo todo. Y fíjate que eso en últimas, a pesar de que creo que le di más de una cara a mamá, me dio una de las principales habilidades que todos tenemos que tener, y es la siguiente, y es que nosotros como expertos tenemos una habilidad única de convertir cosas que para otros son complejas y volverlas sencillas. Entonces, eso es lo primero que tú tienes que también hacer. Si ya eres un experto y sabes transmitir esos conocimientos, esta es una de las principales cosas de que la gente te va a agradecer a ti. Porque yo conozco mucha gente que son expertos en lo que hacen, realmente son número 1, pero son muy malos transmitiendo los conocimientos. ¿A quién les ha pasado eso?
Les habla, pero les dice uno, ayúdenme, y no saben cómo explicarte. ¿Por qué? Porque ellos en su cabeza lo pueden aplicar, pero no lo pueden explicar. Entonces, esa es otra de las características que ustedes tienen que estar buscando. O la típica que pasa en todas las universidades. ¿Quiénes son los profesores que dan MBA? Gente que nunca ha tenido una empresa. Afortunadamente, yo sí voy al odontólogo y el odontólogo por lo menos estudió odontología. Pero yo no voy a aprender negocios de alguien que nunca ha tenido un negocio. Entonces, ¿de quién voy a aprender? De la persona que tiene negocios. Los expertos mejor pagados escriben, hablan, graban y empaquetan todo el conocimiento que ellos tienen. Y esto quiero que se lo pongan y lo recuerden otra vez. Nosotros estamos constantemente transformando nuestro conocimiento en una palabra que no existe en castellano, y si estuvieran acá los de la Real Academia de la Lengua me jalarían las orejas, pero a mí me gusta repropositar mis contenidos. Yo creo un contenido y les doy múltiples propósitos a esas cosas que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, esta charla que estoy dando aquí está siendo grabada. Esta charla, si yo quisiera, la podría perfectamente convertir como un lead magnet para después de empezar. Perdón, yo no sé a qué los españoles les gusta hablar mucho en inglés, pero prefiero usar las palabras en español. Ese libro podría ser un imán de generación de prospectos para que la gente entre a tu embudo de marketing y al final puedes estar vendiendo tus programas y tus paquetes, etcétera, etcétera. Ese mismo material que está en video, yo lo mando a una empresa en Argentina que me lo transcribe. Y esa transcripción se puede convertir en un reporte para el blog o en varios reportes. O este material lo puedo coger y lo puedo, el video lo convierto en audio y lo convierto en un podcast. Entonces fíjate cómo estoy dándole múltiple propósito a las cosas, entonces se tienen que acostumbrar a eso. ¿Quiere saber cómo escribí yo este libro? Este libro lo escribí primero en inglés. Las primeras barreras mentales que yo tenía que hacer era en inglés. ¿Y cómo hago yo para presentarme en el mercado? ¿Cuál es la manera más instantánea que yo podía posicionarme como experto en la industria en inglés? Tener un libro. Y el libro se llamaba no 8 reglas, sino 7 reglas de la prosperidad en la nueva economía. Un mapa sencillo para bla, 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 no me acuerdo cómo es. ¿Quién lo tiene acá? Hay gente que lo tiene aquí, Javier lo tiene, Claudia, tú lo tienes, tú lo tienes, tú también lo tienes, tú también lo tienes. Y resulta que ese libro pues me dio el posicionamiento que yo quería tener para poder hacer las charlas que daba yo en inglés. Y después dije, este libro en inglés, todo el mundo habla bellezas de este libro. El que realmente lo lee, este libro tiene un poder transformador. Entonces dije, bueno, siendo yo hispano, ¿cómo no lo va a traer al mercado hispano? Y el libro en inglés no era un libro de este grosor, sino era un librito de 120 páginas. Este libro tiene 229, 30 páginas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? El libro original en inglés lo mandé a traducir profesionalmente. Entonces, y al periodista que me terminó armando esto, le pasé el original en inglés, el original en español. Y en aquella época, que era lo que decía Benji, yo tuve acceso temprano a lo que era hacer Facebook Lives. Entonces, yo prendía el teléfono, hacía un Facebook Live, tenía 200, 300, 400 personas conectadas, porque en aquella época era muy novedad, y hablaba 1 hora de cada uno de los capítulos. Entonces, mandaba a transcribir esos capítulos, le pasaba al periodista la transcripción, el video, y él cogió, hizo magia y lo compiló en estas reglas. Y él más dijo, hace falta una regla, creemos la número 8. Y creamos la número 8 y así nació el libro. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que constantemente tenemos que estar viendo toda la información que estamos creando a diario, la podemos multipropositar y tener muchas fuentes de hacerlo crecer. Ahora, ¿por qué este libro no salió como libro impreso desde un comienzo? Este libro yo realmente empezó como un regalo de Navidad en el 2017. En el 2017 les dije, bueno,
Llevo años diciendo que voy a traer este libro español, lo voy a regalar como regalo de Navidad a mis suscriptores. Se lo regalé y eso fue un hit absoluto. Desde el primer día fue absolutamente hit. Entonces yo dije, gratis, o sea, en mi lista solamente hasta el 31 de diciembre de este año, a partir del 1 de enero, este va a ser mi principal imán de prospección. Y creé toda una campaña y logré tener 100,000 descargas de este libro en 105 días, utilizando los embudos que hemos estado hablando en estos días, mandando la publicidad en Facebook a una página de aterrizaje que lleva a la promesa del libro, luego la descarga del libro y después se hacían ofertas. Entonces este libro se pagó por sí solo hace muchos años y esto me posiciona como experto en la industria. Bueno, otra de las características de los expertos mejor pagos es que nosotros no le tenemos miedo a cobrar tarifas altas por nuestros productos y nuestros servicios. ¿Por qué? Porque sabemos ya que lo valen, ya no tenemos esas telarañas mentales. Si yo les ofrezco algo de 5, 6, 7, 10 mil dólares y ustedes creen que realmente ese producto tiene el poder transformacional, y si yo lo estoy diciendo con la convicción del caso de que vale cada céntimo que estoy pagando que estás pagando por eso, vas a tener resultados, pues tú lo vas a comprar. Tan sencillo como eso, y no nos da miedo, es más, nos da orgullo poder llegar a vender y comandar estos precios altos porque no lo merecemos. Lo que yo les puedo enseñar, sobre todo en paquetes de alto valor, ustedes no lo van a aprender en ninguna universidad del mundo. ¿Por qué? Porque ustedes están comprando esa experiencia, están comprando 20 o 21 años de mi experiencia. Entonces, fíjate. Pero lo otro, que esto sí no lo hacen todos los expertos, es que los expertos mejor pagados del mundo no tienen miedo de autopromocionarse y autoproclamar su estatus de experto. Así que, como dice un buen colega mío, tú tienes el conocimiento, hay que ir y cacarearlo. Tan sencillo como eso. Si tú te quedas callado, ¿quién se va a enterar de tus cosas? Nadie. Tú tienes que realmente volverte un apasionado y promocionar sin pena y sin compasión, porque muchos de ustedes, que esa es otra telaraña mental que tienen, uy, no, pero es que entrar a vender. Tú no estás vendiendo, tú estás transformando vidas. La gente no te está comprando un producto, un paquete, te está comprando la transformación. Y si tú realmente cambias ese chip de que no estás vendiendo, sino que estás transformando vidas, vender viene de una forma muy natural. Y la gente va a entender el mensaje de otra forma completamente natural. Entonces nosotros por eso es que constantemente estamos autopromocionando nuestros estatus. De hecho, les pregunto, ¿quién creen que al final de esta charla les va a vender algo? Bueno, les prometo que no los voy a decepcionar, a ninguno. Por lo menos algunos, así no compren, les voy a vender la idea de que esto sí es posible y que hay un camino. Pero, porque digo esto, soy frentero con las cosas, porque yo estoy orgulloso con lo que yo hago, y no solamente con lo que yo hago, sino con los ejemplos y casos de estudio que he logrado a lo largo de toda mi carrera profesional. Entonces tengo la confianza de autopromocionarse. Y lo otro es que los expertos mejor pagados sabemos que el precio no es más que una cuestión de posicionamiento. La forma como tú te posiciones y la forma como tú te diferencies del mercado es lo que te va a permitir tener que los precios sean elásticos. Acá me gusta contar otra historia. Antes de que existiera el Club de Marketing Global como existe hoy en día con Benji, yo tuve un club de marketing de mercadeo global hace unos años, 10 años, estaba hablando de 2008, bueno, no sé, pero hace muchos años. Y yo empecé a jugar con la flexibilidad de precios. Yo empecé cobrando $27, membresía, creo que se llamaba plata, y oro era 37 o 47, etcétera. Eso fue evolucionando hasta que llegó al precio de $97 mensuales. Y eso también era algo que nadie más en la industria había hecho, o sea, cobrar por una membresía y estos precios. ¿Qué harían ustedes si llega uno de sus principales competidores, que no creo yo en la competencia, y hace exactamente lo mismo que tú estás haciendo, pero le cambia el nombre, y en vez de cobrar $97 como yo estaba cobrando,
te dice que te va a empezar a cobrar 15 euros. O sea, el competidor era español. Tan, tan. Pero no voy a decir nombres porque no tiene ningún sentido. Hoy somos muy amigos, a pesar de. Pero cobraba 15 euros. ¿Ustedes qué hubieran hecho si ustedes tienen un producto que vale $97 y uno de los principales competidores de aquella época te sale con exactamente el mismo concepto, pero solamente a 15? Acá dirían subir, otros que... Ah, no, mentiras, yo cobraba $47 y la otra persona estaba cobrando 15 euros, que digamos que sean 20, 47 y 20. ¿Qué hubieran dicho? ¿Continuar como si nada? Depende de quién. ¿Depende de qué? De lo que estés ofreciendo y que él esté ofreciendo. Exactamente lo mismo. Puedes definir qué transformaste tú y qué está transformando él. Sí, pero la pregunta va, ¿qué hubieras hecho tú con respecto al precio? No a diferenciar la oferta ni nada de eso. Sí, lo mantendré. ¿Tú? Ok. A ver, con la perspectiva y la mentalidad que tenemos a día de hoy, sabemos que va a posicionar mejor, subirlo y automáticamente diferenciarte por mayor calidad, por lo menos desde la perspectiva del cliente. Ahora, yo con toda sinceridad, si esto me lo planteas hace 2-3 años, te digo, hubiera bajado a competir más. Ok, perfecto. La vida es la hostia. Un libro para... Ahí dice tu camisa, ¿no? La vida es la hostia. Felicitaciones. Eso no es grosería, ¿no? ¿O dije algo malo? Ah, no. Ah, bueno. Sí, porque he escuchado otras versiones. ¿Qué es esto? Ah, ok, la vida es la hostia. Porque hay algunos amigos que me enseñaron acá a decir fue hostia puta. Yo no sé cómo será la cosa. Bueno, entonces realmente nosotros sabemos que el tema ¿qué fue lo que hice? Inmediatamente pasé de $47 a $97. Inmediatamente, al siguiente día. ¿Y qué pasó? ¿Se me afectaron las conversiones? No. Al contrario. Y a veces nosotros los emprendedores tenemos el error de creer que por ser más barato me van a comprar más cantidad. Y resulta que no necesariamente siempre es así. Y si tú te terminas diferenciando solamente por precio, el precio también inconscientemente está hablando de la calidad. Entonces, si tenemos dos coaches, digamos que estamos hablando de coach, y un coach cobra 100 y el otro cobra 1000, algo tendrá que tener el de 1000 que está cobrando 10 veces más que este. Este debe ser malito o de baja calidad. Entonces, tú tienes que aprender a verte. Dime. La forma en que tú... Disculpa, ¿se puede saber cómo reaccionó tu competidor cuando supo que estaba a $97 tu producto? En plan, ¿cómo se quedó él? No, a él el chiste no le duró mucho. El chiste no le duró mucho y realmente creó una enemistad que no tenía por qué haber existido. Pero después de muchos años nos reencontramos y ya, o sea, anécdota y ya, seguimos para adelante. A mí me ha pasado de todo, les juro. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Más historias? Ok, más historias. Yo creo que contrataste a unos sicarios o algo que les hiciera una visita. No, los colombianos somos queridos, no todos somos así. No, para nada. Se me fue el tren del pensamiento. Ah, ok. Yo escribí en mis comienzos, ¿se acuerdan el libro que les dije que me costó un año escribirlo? Después, yo ya tenía una lista bastante activa de suscriptores y recibo una llamada de un suscriptor de aquí, de Madrid, pues de España, pero concretamente en Madrid,
Y el tío, como dicen ustedes, me escribió y me dice, Álvaro, o a usted lo plagiaron o usted es un plagio completo. Y yo, ¿pero qué pasó? Y me dijo, no, compré este libro en la librería y cuando yo llegué a la página 26 me di cuenta que yo esto ya lo había leído en alguna otra parte. Y me puse a revisar y es exactamente todo lo que usted nos ha venido hablando de todos estos tiempos. Lo único que cambió fue el título del libro y que cuando usted dice marketing, esta otra persona dice ventas. Y si yo estoy diciendo pájaro, ellos dicen avestruz. Y si yo estoy dando unos ejemplos diferentes, y todo el apéndice era cosas que sí, nada que ver conmigo. Yo, pero ¿cómo así? Entonces le dije, mándeme uno, yo pago los gastos de envío. Y me mandó uno, que se llamaba, el libro lo llamó Internet en la empresa. Después les digo cómo se llama el pirata. Fermín se llama. Y entonces yo dije, bueno, si me pirató el libro fue porque me lo compró. Y si me lo compró, me lo tuvo que haber comprado con tarjeta de crédito. Y si pagó con tarjeta de crédito, yo sé dónde diablos vive. Y si no solamente sé dónde vive, también tengo el número telefónico. Y entré a la base de datos. Y lo llamé. Sí, el padrino es por el apadrinazgo, pero también no te metas conmigo. Entonces, efectivamente, vi en la base de datos y llamé a este personaje. Creo que lo llamé como a las 3, 4 de la mañana. Me contestó la señora. Le dije, mira, necesito hablar con Fermín. Dile que habla Álvaro Mendoza desde los Estados Unidos y necesito hablar con él urgente. Y pasó este señor y me dijo, no, Álvaro, pero si yo lo que te estoy haciendo es un favor. Y yo, favor ni que nada. O usted pone la cara ante la editorial, porque además la editorial no era cualquiera editorial, sino la segunda editorial más grande de Europa, ni siquiera de España, de Europa, que les vendió el libro con el nombre de él, pero con mis contenidos. O yo voy a llevar esto a temas legales. Entonces, el tipo me dijo, no, pero es que ¿cómo me puede hacer eso? Además me estoy lanzando de alcalde de mi pueblo y si se enteran, entonces ya no voy a ser alcalde. Una cantidad de enredos y de cuentos. Entonces yo dije, bueno, voy a contratar a un abogado. ¿A quién voy a contactar? Tengo que contactar a alguien que es supuestamente conocido. Entonces en esa época contacté a alguien que tenía una de mis listas y les dije, tengo este problema, necesito un abogado especialista en propiedad intelectual y desarrollos de autor. Y apareció otro fulanito que tenía mi confianza y mi credibilidad y me dijo, mi papá es experto en esto. Y, ok, listo, los contrato. Me fui al consulado o a la embajada de España en Miami, les firmé un poder para que me representaran. 1 mes, silencio. 2 meses, silencio. 3 meses, silencio. Lo único que me comentó al comienzo es la editorial ha accedido a pagarle de indemnización 1.000 euros y le publican el próximo libro. Le dije, no me interesa, esto por 1.000, olvídense. Y como yo le firmé un poder amplio y poderoso para hacer lo que quieran, el abogado ni idea dónde está hoy en día, no volvió a aparecer, se quedó con el dinero del abogado. Entonces, son cosas de la vida, pero bueno, de todo ese tipo de cosas, y ni cuento más historias de ese estilo porque acá me encienden. Pero fíjense que uno tiene que aprender de todas estas cosas. Si estas cosas pasan, es por algo. La forma en que tú veas los problemas o te bloquean o te hacen seguir adelante. ¿Decías? No permitir que la lección te deje una lección. No permitir que una lección te deje una lesión. ¡Wow! Libro, te ganaste un libro. Con gusto. No permitir que una lección te deje una lesión. Excelente. Bueno, acá les pregunto a ustedes, ¿quién quiere convertirse en experto ahora después de todo lo que hemos hablado? ¿Creen que pueden trabajar todas las telarañas mentales para lograrlo? Pues una de las partes de las claves del éxito es que no basta con ser el árbol más bonito y el más frondoso,
Si realmente tú quieres llegar a ser el referente top de la industria, tú tienes que convertirte en el más visible. Tan sencillo como eso. No basta con ser el mejor, hay que ser el más visible. Que eso tiene también muchísima relación con muchas de las cosas que habíamos hablado ayer. No saco mi producto porque no es lo suficientemente perfecto. Saca el maldito producto con la mínima viabilidad para hacerlo posible, pero hazlo visible allá afuera. Si te quedas esperando en la perfección, nunca vas a llegar a ningún lado. Así que, ¿cómo vamos a lograr esa visibilidad? Y esa visibilidad son todas las estrategias que podemos armar nosotros para armar la plataforma, para hacer llegar nuestro mensaje, diferenciarnos, toda la parte de estrategia de marketing. Y mi pregunta es, ¿estás listo para convertirte en el referente top de la industria? Excelente, bueno, espero que hayas disfrutado de la conferencia y te recomiendo que la escuches más de una vez, porque seguramente en una segunda o tercera escuchada vas a ver nuevas cosas completamente diferentes. Y te reitero la pregunta, ¿estás listo para convertirte en el experto número 1 de tu industria o ser un experto top en tu industria? Si es así, contáctame. Y una de las cosas que quiero que consideres es que te unas a mi círculo interno. Todos los detalles los encuentras en alvaromendoza.com. Lo repito, alvaromendoza.com. Bueno, nos vemos en un próximo episodio del programa Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza. Chao, chao. Aquí termina esta emisión del programa de Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza. Gracias por tu compañía, por tu atención. Si te gustó, por favor, compártelo. Te espero en el próximo episodio con más temas de marketing, negocios y emprendimientos. Mientras llega ese momento, te invito a visitar el blog de mercadeoglobal.com y disfrutes de más enriquecedores contenidos.